Ujú. Buenas noches. Bueno, para esta ocasión el mensaje se encuentra en Juan 1, del 35 al 51. Entonces vamos a empezar haciendo una lectura y posteriormente pues vamos a revisar qué podemos encontrar en este pasaje que es muy interesante porque pues hoy pues precisamente el mensaje, bueno, los títulos del texto son muy evidentes, por eso pues decidí que este mensaje podríamos ponerle discípulos de Cristo, porque prácticamente eso es lo que hace referencia y eso es lo que veremos hoy y es muy interesante cuando uno puede mirar a que algo tan sencillo, aparentemente sencillo, puede tener tantos detalles y tantas cosas que podrían ayudarnos a conocer un poco más de quiénes eran estas personas de las que nos habla la lectura. Entonces, pues, no sé si, ¿cómo hacemos ahí la lectura? Pues por versículos. Si quieres, Sandrita, nos ayudas con Juan 1 del 35 al 42. Bueno, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conocieran a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Listo. Entonces, voy a leer el versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Listo. Bueno, pues aparentemente, bueno, aquí podríamos en resumen decir simplemente llamamiento de los primeros discípulos y ya. Pero me gustaría que miráramos un poco más, más que todo, digamos, a lo que el texto nos está dando y separar como esa información. Porque si bien, digamos, ustedes de pronto pueden buscar la información por aparte, digamos, de Pedro, de Juan, de todas esas personas, generalmente la encontraremos en apócrifos y es bueno que entendamos primero qué es lo que nos dice la Biblia y pues bueno, ya si queremos investigar desde unas fuentes extrabíblicas, podemos ir aprendiendo también, digamos, aunque pues claro, no con la misma fiabilidad, pero pues también se puede, digamos, a modo de curiosidad, se podría decir. Bueno, pues aquí quiero hacer énfasis en el hecho de cómo, de quiénes fueron exactamente las personas. Primero nos dice que eran unos dos discípulos de Juan. Uno era Andrés, eso nos lo dice en el versículo, ya les digo, el 40, en el 40 dice que era Andrés, o sea, de esos dos, uno era Andrés.
y el otro no se sabe. O sea, algunos dicen que era Juan, y pues bueno, esa es como la idea. O sea, algunos dicen eso, pero pues, o sea, sería como algo casi especulativo, pero no se sabe. Ahora, después va Simón, que, bueno, pasa a llamarse Pedro. Ese es como el orden en el que va. Después va Felipe y Natanael. Entonces van hasta ahora los primeros 5 discípulos. Entonces vemos cómo fueron 5 discípulos los que primero llamó. Después vinieron los 12 ya a conformarse, pero estos fueron, digamos, estos 5 primeros que Juan nos cita. Ahora, lo interesante es ver cómo decidieron seguir a Jesús. Y en esto quiero que veamos lo siguiente. Miren que los discípulos de Juan escucharon a quién, a su maestro, o sea, a Juan, decir que decía, he aquí el Cordero de Dios. Él dijo eso. Entonces, bueno, Jesús se acercó y les habló. Entonces, por medio de las palabras de Jesús, ellos se convencieron y decidieron que era el momento de seguirlo. Y entonces lo interesante es que Jesús pregunta cuando se da cuenta que lo siguen, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? Entonces ellos querían saber dónde moras. Es interesante esta pregunta, ¿qué es lo que buscan? Y digamos que, bueno, extrayéndolo un poquito, podríamos también preguntarnos a nosotros qué es lo que buscamos cuando seguimos al maestro. Cuando escuchamos esas palabras, digamos, por medio, digamos, bien sea de algún siervo de Dios, no lo sé, o incluso, bueno, algunas personas, bueno, no sé, tendrán una experiencia sobrenatural, no lo sé. ¿Qué es lo que buscamos? O sea, nos maravillamos, pero ¿qué buscamos en él? Es una pregunta muy buena, porque muchas veces hay personas que buscan es un beneficio quizá económico o de salud, o por otra persona. Vienen es por eso, no vienen por la plenitud de Cristo. Ellos le preguntan algo muy interesante y es algo muy personal, ¿dónde moras? Les interesaba, era el maestro, y no necesariamente lo que él pudiera significar, porque digamos que en ese tiempo ellos tenían la visión de un Mesías, como un Mesías libertador, un Mesías que iba a venir y destruir al imperio romano y que iba a hacer que, bueno, ya Jerusalén fuera invencible, ¿sí? Entonces, es ver cómo se centraban en eso en específico. Bueno, listo. Entonces, bueno, en el caso de Simón, él fue llevado por su hermano. Entonces, Andrés lo llevó a Jesús. Y bueno, en el caso de Felipe, en este caso, Jesús mismo lo mandó a llamar. O sea, él fue, se levantó y dijo, bueno, vamos a Galilea. Y lo llamó él personalmente, lo llamó, le dijo, sígueme. A los otros preguntan qué buscan. Y a Felipe sí le dice, síganme, sígueme. Pedro, bueno, fue traído. Y Natanael lo mandan llamar, ¿sí? Lo manda a llamar, bueno, por medio de Felipe. Felipe le dice que venga, que mire al Cristo. Entonces, aquí vemos cómo cada persona, de diferente forma, se acercó al Señor. Por eso, eso es lo interesante que quiero resaltar bueno, este texto, que no todos llegan al Señor de la misma forma, no todos necesariamente es porque una persona llega y le dice cree en el Señor Jesús, o no todos es, digamos, de una manera sobrenatural. Es que muchas personas dicen, no, pues es que hasta que no se me aparezca el Señor, hasta que yo no vea tal cosa, ¿sí? Yo no voy a creer. Pero entonces miren cómo Dios de diferentes formas va haciendo que en el corazón de las personas surja ese querer de que ellos se acerquen a Dios, como fue, digamos, por ejemplo, el caso de los discípulos de Juan. Ellos en ningún momento Jesús les dijo, vengan y síganme. Ellos lo siguieron porque escucharon sus palabras y se conmovieron. Y pues el Señor Jesús les dijo, bueno, vengan y vean dónde yo moro, dónde yo vivo. Entonces es ver eso, es entender de que no a todos el Señor nos llama de la misma forma. De muchas maneras Él puede llamarnos, incluso cuando una persona ya está a punto de morirse por su pecado, por estar haciendo cosas indebidas que ya no le quedan muchas de vida y ruega a Dios por una nueva oportunidad y el Señor se la da y decide vivir para Él. Entonces también hay muchas maneras en las que el Señor llama y todas, eso no hace que sea diferente el amor que Él tiene a cada uno de nosotros, porque miren que Él tuvo su detalle, por decirlo así, con cada uno de los que le acercaron, porque si ustedes se dan cuenta, los discípulos de Juan, ellos supieron dónde moraba Jesús, o sea que ellos tuvieron, por lo menos sé que en esa noche, bueno, era como las 4 de la tarde cuando llegaron al lugar, ellos tuvieron como esa charla, ellos pudieron hablar con el maestro, ellos pudieron estar en un lugar, dormir pues en la misma casa, entonces como que esa cercanía, ¿sí? Entonces vemos como el Señor Jesús tiene como su presencia en cada persona, ¿sí? A cada quien le muestra que tiene cierto afecto por cada persona.
Simón, a Simón le cambia el nombre, le dice, tú Simón vas a ser ahora llamado Pedro, que bueno, ustedes sabrán qué significa piedra. Entonces, a todos, a todos los impactó de alguna forma, ¿sí? Y a Felipe pues lo llamó personalmente, le dijo, ven y sígueme. Y él pues lo siguió. Natanael sí, pues a él lo que hizo fue decirle dónde estaba y decirle quién era él, que era un verdadero israelita. Entonces a cada quien el Señor sabe cómo llegar, pues a su manera, ¿sí? Porque digamos que unos fue hablando y lo escucharon, otros fue por rumor de un familiar, en este caso Andrés, el hermano de Pedro, otros lo llama personalmente y otros les dice, bueno, yo sé quién eres y les demuestra como una obra milagrosa. Entonces son diferentes formas, ¿sí? Bien sea por terceros, una forma milagrosa, en fin. Y es muy interesante y ver cómo de verdad el Señor nos ama de todas formas, ¿sí? Ver cómo manifiesta ese amor a cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría hablar un poco, digamos, de algo interesante, pues así a modo de curiosidad y es que pues yo estuve mirando y Natanael pues solo aparece en el libro de Juan, o sea que en los demás evangelios como tal no aparece ese nombre. Entonces pues, ¿qué es lo que sucede? Pues los eruditos, no sé, las personas que se encargan de hacer estas revisiones, ellos dicen que es Bartolomé, seguro pues por lo que iba después de Felipe, ya que están como esos grupos, ¿no? Está Andrés y el discípulo que no conocemos, que eran los dos discípulos de Juan, y Andrés y Pedro, bueno, ellos eran hermanos, y también están estos 12, Felipe y Natanael, entonces dicen que es Bartolomé, esa es como la idea. Ahora, pues bueno, de Pedro, bueno, eso sí, pues ya todos sabrían que es pescador, que él se dedicaba a esto y ahora pues se dedicaba al Evangelio de Cristo. Y pues de Felipe es muy interesante porque Felipe, pues si bien digamos ustedes, bueno, de pronto tienen tiempo, mirar Hechos de los Apóstoles se van a dar cuenta de que aparentemente deja de aparecer. ¿Por qué? Porque se menciona a un Felipe, pero este Felipe es un diácono. Entonces no era el Felipe el discípulo. Y después se hablan del tema del etíope y el tema de la evangelización en Samaria. Entonces, pues, según la concordancia pues, de la Biblia que estuve leyendo, este Felipe no era el Felipe el discípulo, sino Felipe el diácono. Aunque bueno, habría que pues examinar más profundamente, pero es interesante ver cómo después de un tiempo, digamos que cada persona, no se sabe mucho, digamos, de la historia de estas personas, pero lo que sí sabemos es que a cada quien Dios le impactó de una forma interesante, a cada quien le llegó diferente, y eso es lo que tenemos que ver y darnos cuenta de algo, y ahora que se me viene a la cabeza, y es que miren que Dios es el que pone el querer como así nosotros los que tomamos finalmente la decisión, porque pensemos nomás en el joven rico, posteriormente lo veremos, pero ahí por hacer el spoiler, el joven rico, él tenía, el Señor Jesús lo amó y le dijo, ven y sígueme, pero él prefirió sus riquezas. Entonces, las personas muchos dicen, no, pero es que si se me aparece, yo no sé quién y sí, pero no es así. Muchas personas han tenido experiencias cercanas a la Sobrenaturales. muerte, sobrenaturales incluso, y ni aún así dejan su maldad. Lo digo porque conozco. Entonces, eso Mm, no tiene nada que ver con la elección. La elección cada quien la desempeña. Cada quien decide, bueno, yo ya no quiero más esto, yo quiero seguir a Cristo, ¿sí? Y Él va tratando personalmente a cada uno de nosotros. A cada mm. uno sabe cómo tratarlo. En mi caso, pues, a mí, digamos que en ciertas formas, y me trata mi mamá de otra forma, a ustedes también, ¿sí? Él sabe cómo hacer que nosotros nos acerquemos más al carácter de Cristo, que es lo más importante. Entonces, veamos, no rechacemos ese llamado del Señor a ser parte de su obra, a hacer luz en este mundo de tinieblas, a poder tender ese brazo al necesitado, el poder hablarle pues a un amigo o una amiga, no lo sé, una persona que necesite esa palabra de aliento, cuando el Señor lo ponga a uno en el corazón, no negamos esa posibilidad porque uno no sabe las cantidades de problemas que pueden tener esas personas. Si uno que cree en el Señor, que también pasa angustias porque eso es algo humano, ¿cuántos serán más aquellos que no tienen, digamos, en qué hallar consuelo? Entonces es importante que nosotros tengamos esto en mente. Entonces, pues sí, la palabra de hoy era muy corta, pero y pues estas son como las cosas que quería resaltar de este texto y hacer énfasis en que el Señor nos llama y es importante nosotros tomar la iniciativa de decir, sí, Señor, yo quiero seguirte y porque sé que verdaderamente en ti está la plenitud. Y eso pues sería el mensaje. Entonces, pues muchas gracias y los esperaremos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Bueno, pero antes de orar, Samuelito,
pues quiero como recalcar algo muy lindo que me llamó la atención, y es que dice en el versículo 48, no, 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, era como decir, bueno, ¿qué piensa el Señor cuando me ve a mí? O sea, cuando te ve a ti. ¿Qué puede decir el Señor allá en su trono? Mira, acá viene Sandra, una mujer que me ama, o no sé. Sí, aquí viene Jimena, una mujer que llena de pasión por mí, quiere llevar mi palabra a todo lado. Sí, entonces, ¿qué ve el Señor cuando nos ve a nosotros? Porque mira que el Señor dice que lo vio de lejos y comenzó a decir, aquí viene un varón que no hay engaño, un varón que es fiel, sí, que es buen israelita, o sea, que me ama. Entonces, es como decir, bueno, Señor, yo quiero, ¿verdad? Siempre buscar agradarte a ti y que cuando tú pienses en mí, o sea, puedas decir, es bien, a pesar de que sufre pruebas, a pesar de que vienen obstáculos a tu vida, tú permaneces fiel, tú eres firme, ¿sí? Entonces, que uno alegre el corazón de Papá Dios con lo que hacemos, con lo que pensamos. No sé si Sandrita y Jimenta quieran agregar algo para terminar. No, pues muy, muy cierto todo lo que dijeron. Es como dice una canción que me gusta mucho, que pues es cantándole a Dios y dice que sonrías al oírme y al mirar. O sea, eso también pues está, debería ser parte de nuestras oraciones, ¿no? Que lo que uno haga también le agrade a Dios y le ponga contento. Así Cuando lo vea a uno, se sienta orgulloso de, pues, de lo que él hizo en uno. Entonces, uh-huh. Además que pues debe ser gratificante, o sea, saber que Dios piensa cosas buenas de uno, ¿no? Como también es muy triste lo contrario, que uno crea que, o sea, que Dios esté pensando en que al contrario uno pues no es tan bueno y hace solo cosas malas y cosas indebidas y eso. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces vamos a terminar orando. Bueno, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos diste de poder leer tu palabra, de aprender Gracias. de estos versículos que a pesar, digamos, de su brevedad, de que muchos dirían, bueno, y aquí que nos has demostrado, Señor, cómo también tienen un valor interesante y aplicable a nuestras vidas, Señor, de que nosotros debemos aceptar ese llamado que tú nos has hecho. No importa, Señor, cómo nos haya llegado la palabra, porque si aún nos has sido, Señor, por personas, por terceros, a otros incluso con milagros o incluso con visiones, no lo sé. Pero, Señor, el caso es que con cada uno, Señor, tú lo has llamado, Señor, y no queremos negarnos a este llamado que tú nos has hecho. Te queremos servir porque tú eres verdaderamente Dios y tú eres a quien nosotros queremos servir, como ya lo he dicho, por toda, Señor, la eternidad, no solo en esta vida, sino en toda la eternidad, pues sabemos que en ti está la plenitud. Así que, Señor, te entregamos nuestro día, lo que queda de este día y pues el resto de nuestros días, Señor, hasta donde tú determines aquí en la tierra. Te pedimos que tú seas tomando ese control en nuestras vidas, dándonos esa guía para seguir firmes y seguir fuertes hacia adelante, hacia lo que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, porque sabemos que en ti, Señor, hay grandes propósitos y grandes propósitos no es todo, Señor, ser lo mismo, todo ser pastores, personas que muevan multitudes necesariamente, sino que es, Señor, hacer tu voluntad, que, Señor, si fue, Señor, dar pan al hambriento, tú, Señor, agradecerás, Señor, que si el Señor fue a dar agua, Señor, al que necesitaba, o ropa al que necesitaba, tú, Señor, nos agradecerás y nos llamarás a tu presencia, porque no se trata, Señor, de la grandeza entre comillas, de nuestras obras, sino se trata de que cumplamos tu voluntad. Por favor, siempre, Señor, danos esa voluntad para hacer lo que tú determinas, porque sabemos que en eso está la plenitud, en eso está la paz, en eso, Señor, está la satisfacción, Dios mío, el propósito de nuestras vidas. Te encomendamos, Señor, también la vida de las personas, Señor, que están escuchando esto. Que por favor, seas tú, Señor, guardándolas de toda tentación, Señor, de toda cosa, Señor, que los quiera hacer caer en pecado. También, Señor, que los protejas si de pronto alguna calamidad les pasa, Señor, y que si viene sobre ellos, ellos tengan la fuerza, Señor, en ti para salir de eso
y bien sea, Señor, de la forma que sea en victoria, porque sabemos que en ti, Señor, siempre estamos en victoria. Gracias por todo, amado Dios, y en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. Amén. Bueno, entonces, confiando en Dios, el próximo viernes nos esperamos nuevamente para tener esa palabra de bendición para nuestros corazones.